Clínicas jurídicas. Habíamos terminado en la clase anterior en relación con las excepciones que se pueden oponer a la ejecución, analizando la excepción del número 8 del artículo 464 del Código de Procedimiento Civil, que dice que la oposición del ejecutado solo será admisible cuando se funde en alguna de las excepciones siguientes, y en el número 7 señala, perdón, no 8 sino que 7, señala la falta de algunos de los requisitos o condiciones establecidos por las leyes para que el título tenga fuerza ejecutiva, sea con relación absoluta, o sea, absolutamente, sea con relación al demandado. Bien, ahí estuvimos explicando algunas situaciones en las que podría ocurrir algunos de estos casos. Y yo les llamaba la atención en relación con esta falta de requisitos o condiciones en relación con todo el mundo, erga omnes, el caso de la falta de los impuestos que debían llevar ciertos documentos de crédito, llámese cheques, letras de cambio o pagaré, básicamente. No son los únicos, pero son los que normalmente se aplican. Bien, entonces ahora ahí también hablamos, ¿no es cierto?, de los que se aplican solamente al demandado, pues falta los requisitos o condiciones establecidos por las leyes para que el título tenga fuerza ejecutiva en relación solo con el ejecutado, en este caso, el demandado. Y ahí, bueno, son muchas las posibilidades que existen, básicamente de errores que puedan haber en el título, ¿no es cierto?, respecto del demandado, sobre todo en cuanto a su individualización. Puede ser, por ejemplo, una individualización incompleta, o puede que haya un error, porque el tribunal tiene que examinar el título para ver si cumple con los requisitos, porque no nos olvidemos que en este juicio ejecutivo, en el cual van, ¿no es cierto?, caminando dos cuadernos en forma paralela, se restringen las garantías constitucionales de las personas con los embargos. Entonces tiene mucha importancia, como se llama, que no exista ningún error respecto de la identificación jurídica del ejecutado, demandado en este tipo de juicio. Claro, porque si ustedes le embargan, ¿no es cierto?, un bien mueble o un bien inmueble al demandado, acciones y derechos, o acciones, o bonos de acciones, etcétera, le están privando de una garantía constitucional. ¿Cuál es? No solamente el derecho de dominio, sino que los atributos para ejercer el dominio. Así que debe analizarse, ¿cómo se llama? Debe comprobarse que no existan errores en el título, para que éste tenga fuerza ejecutiva en relación con el demandado, ejecutado. Son muchas las situaciones que pueden ocurrir. Yo les voy dando ejemplos que se me ocurren, ¿no es cierto?, al pasar, y que uno va viendo en años de litigación en este tipo de causas ejecutivas. Bien, entonces ahora vamos a ir diciendo algunas cuestiones, ¿no es cierto?, antes de referirnos a los escritos que deberían hacerse. ¿Cuáles serían estos escritos? El escrito de, ¿no es cierto?, solicitando la inadmisibilidad de las excepciones opuestas, después del escrito en el que se pide que se rechacen las excepciones opuestas, y después del escrito, perdón, en el que le contesta el ejecutante al ejecutado sobre las excepciones que opuso, y sobre todo, ¿no es cierto?, el escrito de excepciones, en primer lugar, que es al que nos vamos a referir primero, porque
a eso tienden, ¿no es cierto?, estas excepciones que estamos analizando. Hay excepciones importantes, excepciones de fondo, como por ejemplo la falsedad del título, que yo les comenté en su momento que normalmente el alegar la falsedad del título, excepción que está en el número 6, ¿no es cierto?, del 464, normalmente podía envolver la comisión de un delito penal, ¿no? Porque la falsedad puede ser falsedad documental, ¿no es cierto?, por tratarse de una falsedad real o material, o una falsedad ideológica, que básicamente se encuentra en el Código Penal sancionada y descrita las conductas en los artículos 193 y siguientes, y después en los casos de, ¿no es cierto?, de la casuística que señalan el capítulo respecto de las estafas, ¿no?, en el título que se refiere a los delitos contra la propiedad. Así que ¿cómo se llama? Seguimos adelante con el análisis de las excepciones. Perdón, un segundito. Gracias. Bien. Entonces ahora seguimos con el análisis, como decía, de nuestras excepciones. Y nos corresponde la excepción del número 8. Sobre todas las excepciones vamos diciendo algunas palabras, ¿no es cierto? Las vamos comentando. La del número 8, que dice que se puede poner como excepción 8 el exceso de avalúo en los casos de los incisos segundo y tercero del artículo 438. El exceso de avalúo. Ojo, porque se está remitiendo a otra disposición del mismo código, al 438, y específicamente a los casos de los incisos segundo y tercero. Les señalo esto porque voy a remitirme después a una evaluación que no está dentro de esta excepción, para que ustedes lo tengan en cuenta. En el caso, ¿no es cierto?, dice el exceso de avalúo en los casos de los incisos segundo y tercero del 438. ¿De a qué se refiere el 438 en estos incisos? Dice 438, la ejecución puede recaer 2 sobre el valor de la especie debida y que no exista en poder del deudor, haciéndose su avalación por un perito que nombrará el tribunal, es decir, perito que nombrará el tribunal. Ejecución que puede recaer sobre el valor de la especie debida y que no exista en poder del deudor. La ley no hace distinción, así que no se refiere a los bienes muebles específicamente, ni a los bienes inmuebles específicamente. Pareciera que se refiere a los bienes muebles más que a los inmuebles, porque ¿no es cierto?, que la especie no existe en poder del deudor. Tratándose de un inmueble, es difícil entender que la especie inmueble no exista en poder del deudor, en el entendido de que no sepa. Se trata de que no exista jurídicamente, o sea, que ya no sea del deudor, haciendo su evaluación por un perito que nombrará el tribunal. Y tercero, sobre cantidad líquida de dinero o de un género determinado, cuya evaluación puede hacerse en la forma que establece el número anterior, es decir, también por perito. Sobre cantidad líquida de dinero o de un género determinado, cuya evaluación puede hacerse por perito. Bien, entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a ciertas evaluaciones que debe hacer un perito. Un perito. Y un perito, además,
que nombrará el tribunal. Entonces, para la ejecución, que puede recaer sobre el valor de la especie debida y que no existe en poder del deudor, o sobre cantidad líquida de dinero o de un género determinado, que en ambos casos deberá hacerse la evaluación por peritos. Sobre esta cantidad líquida de dinero, por ejemplo, podría tratarse de una moneda que no sea de curso legal, por ejemplo, de un dinero que no sea de curso legal, porque la ley no distingue, entonces puede tratarse de cualquier cosa. Lo interesante es que aquí se trata de una evaluación que deben hacer peritos y nombrados por el tribunal. ¿Por qué recalco esto? Porque lo que yo les quería comentar era el caso, ¿no es cierto?, de que se embargara un inmueble y ustedes pretendan oponer esta excepción basados en el número 8, que es el que estamos comentando del 464. Pero esta excepción de la evaluación de inmueble, cuando se trata de la evaluación que hace el Servicio de Impuestos Internos sobre los inmuebles, no parece estar considerada dentro de este numeral octavo del artículo 464. Porque este numeral octavo se refiere solamente al exceso de avalúo en los casos de los incisos segundo y tercero del artículo 438, en donde se trata de una evaluación, en este caso de un inmueble, que se debe hacer por perito nombrado por el tribunal. Mientras que las evaluaciones específicamente de los inmuebles para el efecto del pago de contribuciones se hacen por el Servicio de Impuestos Internos normalmente, lo cual no significa que no se puedan hacer estas evaluaciones por perito, pero normalmente para los efectos del pago de contribuciones los inmuebles ya están evaluados, y en consecuencia nos parece que no se refiere a ese caso. Entonces, en relación con esta excepción, no sería procedente, ¿no es cierto?, alegarla cuando se tratara de objetar, ¿no es cierto?, la ejecución respecto, o mejor dicho, cuando ha recaído sobre un inmueble y sobre la tasación que existe en este, pero que ha hecho el Servicio de Impuestos Internos. Claro, ¿no es cierto? Bien. Seguimos entonces comentando las excepciones opuestas a la ejecución. El noveno caso es el caso del pago de la deuda. Aquí vamos a ir también diciendo algunas cuestiones porque como se llama, lo requiere, ¿no es cierto?, para que ustedes vayan tomando nota de estas excepciones. Que por lo demás, cuando uno tramita en materia civil, generalmente se trata de juicios ejecutivos. Y en muchas ocasiones a nosotros los abogados nos toca defender los intereses del ejecutado, del demandado. Y no son pocos los casos en que a uno lo contratan para que defienda este tipo de acciones ejecutivas. Así que, ustedes pueden ganar sus legítimos honorarios defendiendo personas en este tipo de juicios, legítimamente utilizando la ley. Entonces, el pago de la deuda. El pago de la deuda, ¿no es cierto?, se encuentra dentro del término de las obligaciones. El pago de la deuda. Bueno, como siempre, Código Civil y Código de Procedimiento Civil, ¿no es cierto? Después, cuando tengamos que tratar el otro tema para los efectos de hacer nuestra segunda evaluación, ahí vamos a cambiar el Código de Procedimiento por el de proceso penal. Entonces ahora, Código Civil, artículo 1567,
dentro del título 14 del Código Civil, del libro cuarto del Código Civil. ¿Qué dice este 1567? Dice: toda obligación puede extinguirse por una convención en que las partes interesadas, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, consideren en darla por nula. Parte por ahí, ¿no es cierto?, la ley. Me parece que eso se llama rescindir una obligación, ¿no es cierto? Bueno. Ahora, las obligaciones se extinguen además, dice el legislador, seguramente que don Andrés Bello, en todo o parte. Las obligaciones se extinguen además en todo o parte. 1, por la solución o pago efectivo, que es el caso que estamos tratando acá, el pago de la deuda. Entonces, acá se trata todo lo relacionado con el pago. Primero se habla del pago efectivo en general, en el párrafo primero. En el párrafo segundo, por quién puede hacerse el pago. En el párrafo tercero, a quién debe hacerse el pago. En el párrafo cuarto, dónde debe hacerse el pago. En el párrafo quinto, cómo debe hacerse el pago. En el sexto, de la imputación al pago. Y ahí terminan los párrafos relacionados con el pago. Ojo, esta es una de las excepciones que más preguntan en los exámenes de grado. Y muchas veces esta explicacioncita corta, simple, etcétera, que damos en clínica jurídica para explicar cómo se deben hacer los escritos, muchas veces sirven cualquier cantidad para refrescar la memoria respecto a lo que ustedes ya han estudiado o para entenderlo mejor. Entonces, el pago de la deuda. ¿Qué es lo que es el pago de la deuda? O mejor dicho, ¿qué es el pago efectivo? Es la prestación de lo que se debe. La prestación de lo que se debe. Y dice además la ley que el pago se hará bajo todos respectos en conformidad al tenor de la obligación, sin perjuicio de lo que en casos especiales dispongan las leyes. El acreedor no podrá ser obligado a recibir otra cosa que lo que se le deba, ni aun a pretexto de ser igual o mayor valor la ofrecida. Es decir, el pago debe ser hecho con la cosa que se deba. Con la cosa que se debe. ¿Por qué? Porque siempre, y lo normal es eso, siempre cuando se habla del pago efectivo se tiende a pensar en dinero solamente. Y no. En algunas ocasiones, ¿no es cierto?, el pago va a consistir en la entrega de una cosa indeterminada o fungible o determinada. Quiere que el pago se haga con una cosa determinada, que se entregue tal vehículo, no cualquier vehículo, tal vehículo. Porque el acreedor no podrá ser obligado a recibir otra cosa que lo que se le deba, ni aun a pretexto de ser de igual o mayor valor la ofrecida. Imagínense, ni aunque la cosa sea de mayor valor, está obligado el acreedor a recibirla. Entonces, hay que entregar lo que se acordó, lo que se pactó. Aquí estamos hablando de las cosas generales nomás, de lo que se pactó, cosa que en la cabeza quede lo más importante, por decir así. Después, ¿por quién puede hacerse el pago? Puede pagar por el deudor cualquiera persona a nombre del deudor, aun sin su conocimiento o contra su voluntad, y aun a pesar del acreedor.
Miren qué interesante esto, ¿eh? ¿Por quién puede hacerse el pago? O sea, ¿quién debe pagar? ¿O quién podría pagar? Cualquier persona. Contra la voluntad del deudor y o contra la voluntad incluso del acreedor. ¿Qué tal? Cuando el sentido de la ley es claro, ¿no es cierto? No se debe recurrir a otro medio de interpretación a pretexto de consultar el espíritu claro de la ley. Porque aquí lo dice clarito. Puede pagar por el deudor cualquiera persona a nombre del deudor. Basta entonces con que la persona vaya a nombre del deudor, aun sin su conocimiento o contra su voluntad, y aun a pesar del acreedor. Aun sin su conocimiento o contra su voluntad, y aun en contra del acreedor. Y ahí la ley coloca una serie de ejemplos relacionados con las cosas fungibles o no, etc. Ahora, evidentemente que la persona que paga a nombre del deudor debe ser capaz, ¿no es cierto? Debe ser capaz, porque no puede, ¿no es cierto?, un incapaz, por la razón que sea, pagar a nombre del deudor. Podría tratarse de un incapaz por menor edad, por ejemplo. Entonces, si no está en libre capacidad de disponer de lo suyo, no puede disponer de lo ajeno. Entonces, no podría, pero por otra razón. Así que bien claro que puede pagar por el deudor cualquier persona a nombre del deudor. En tercer lugar, ¿a quién debe hacerse el pago? Cuando se dice ¿a quién debe hacerse el pago?, la pregunta lógica es ¿solamente al acreedor? Dice, para que el pago sea válido debe hacerse o al acreedor mismo, bajo cuyo nombre se entienden todos los que le hayan sucedido en el crédito, aún a título singular, o a la persona que la ley o el juez autoricen a recibir por él, o a la persona diputada por el acreedor para el cobro. Es decir, para que el pago que se hace sea válido, no requiere ser hecho al acreedor mismo, a la misma persona del acreedor. Puede hacerse a varias otras personas a nombre del acreedor. Para que el pago sea válido debe hacerse o al acreedor mismo, o a la persona que la ley o el juez autoricen a recibir por él. Es decir, puede la ley o el juez autorizar a recibir por él, o a la persona diputada por el acreedor para el cobro, ¿no es cierto? Un mandatario para el cobro específicamente. ¿Qué es lo que se denomina un diputado para el cobro? Incluso cuando se trata de hacer el pago que es válido al acreedor mismo, se entiende por acreedor mismo, dice la propia ley, entre paréntesis, lo dice entre paréntesis, bajo cuyo nombre, es decir, bajo el nombre del acreedor mismo, se entienden todos los que le hayan sucedido en el crédito, aún a título singular, aún a título singular. Es decir que ahí tenemos, ¿no es cierto?, bien clarito la explicación de a quién debe hacerse el pago válidamente. Después, ¿dónde debe hacerse el pago? La regla general es el pago debe hacerse en el lugar designado por la convención. Debe pagarse donde se pactó, ¿no es cierto? Se pactó pagar en el domicilio del acreedor, en el domicilio del acreedor. Se pactó pagar en la notaría donde se celebró donde se realizó, mejor dicho, donde se confeccionó el título ejecutivo, ahí se va a hacer el pago. Es decir,
el pago debe hacerse en el lugar designado por la convención. Ahora, puede que no se haya designado lugar en la convención para hacer el pago. El legislador se preocupó de dar una respuesta. Si no se ha estipulado lugar para el pago y se trata de un cuerpo cierto, será el pago en el lugar en que dicho cuerpo cierto existía al tiempo de constituirse la obligación. Donde existía, donde estaba el cuerpo cierto, cuando se constituyó la obligación. Pero si se trata de otra cosa, es decir, de un cuerpo cierto, es decir, de otra cosa, de un cuerpo no cierto, será el pago en el domicilio del deudor. Será el pago en el domicilio del deudor. Incluso el legislador se pone en el caso de que se hubiera mudado de domicilio el acreedor o el deudor entre la celebración del contrato y el pago. Y dice que será siempre es decir, el pago, en el lugar en que sin esa mudanza correspondería, salvo que las partes dispongan de común acuerdo otra cosa. En el lugar que sin esa mudanza correspondería. Y ahí se va a ver si se trata de un cuerpo cierto, si no es un cuerpo cierto, etcétera, para ver cómo se soluciona el problema. Así el legislador va dando reglas para solucionar estos problemas de antemano, con esta extinción de la obligación que es tan importante, el pago efectivo. Después la ley se refiere al caso de cómo debe hacerse el pago, y va haciendo una serie de diferencias respecto de lo que haya que pagar. Si la deuda es de un cuerpo cierto, debe el acreedor recibirlo en el estado en que se halle. Esa es la norma general. A menos que se haya deteriorado, que los deterioros provengan derecho o culpa del deudor. Ahora, después la ley se refiere a los deterioros que sufra la cosa, ¿no es cierto?, haya sufrido la cosa en poder del ¿cómo se llama?, del deudor, y cómo se soluciona esto con las indemnizaciones, etc. Después el artículo 1591 señala: el deudor no puede obligar al acreedor a que reciba por parte lo que se le deba, salvo el caso de convención contraria, y sin perjuicio de lo que disponga la ley en casos especiales. Es decir, no puede avivarse el deudor y empezar a hacer un pago por parte, es decir, un pago a plazo a la mitad de él, pues, es decir, tiene que estar eso normado. El pago total de la deuda comprende el de los intereses e indemnizaciones que se deban. Después se habla si la obligación es de pagar a plazo, se tendrá dividido el capital en partes iguales, a menos que en el contrato se haya determinado la parte o cuota que haya de pagarse a cada plazo. Es decir, también nos da el legislador civil, nos da, ¿no es cierto?, una serie de normas para establecer cómo debe hacerse el pago. Después de la imputación al pago, es decir, cómo se calcula este pago y cómo se hace cuando la deuda tiene capital e intereses. Cuando la deuda tiene capital e intereses. Y lo dice el legislador. Si se deben capital e intereses, el pago se imputará primeramente a los intereses, salvo que el acreedor consiente expresamente que se impute el capital. Es decir, si se pacta que los pagos parciales se hagan al capital, hay que estarse a la voluntad de las partes. Principio normativo del Código Civil, ¿cierto? El principio de la autonomía y la voluntad de las partes. Si el acreedor otorga carta de pago del capital sin mencionar los intereses, se presumen estos pagados. Y después el legislador se coloca en una serie de situaciones de que si hay una serie de deudas,
¿ah? A cuál de las deudas se imputa, etcétera, etcétera. Eso ya, por cierto, el detalle lo pueden ver ustedes. Parte de la base que ustedes esto ya lo saben, ¿no es cierto? Así es que acá tenemos, ¿no es cierto?, en qué consiste esta primera excepción, que es el pago de la deuda. Y acá se habla del pago efectivo en general. En general. Bien, pasamos entonces a la segunda excepción que estamos tratando en esta clase, que es la remisión de la misma. La remisión de la misma. La remisión de la misma. La remisión de la deuda aparece legislada en el artículo 1652, después de la novación. Después de la novación. Y la remisión de la deuda la define precisamente este artículo, porque dice lo siguiente: la remisión o condonación de una deuda no tiene valor sino en cuanto el acreedor es hábil para disponer de la cosa que es objeto de ella. Claro, si es hábil, o sea, si es capaz, ¿cierto?, para disponer de la cosa que es objeto de la deuda. La remisión o condonación. La condonación vendría a ser como estos perdonazos que hay cada cierto tiempo. Muy pocos, sí, pero cada cierto tiempo nomás. Estos perdonazos de intereses de la deuda se otorgan con menos frecuencia que las libertades condicionales a reos peligrosísimos. Es decir, con la plata de los acreedores sí que no se juega. Así que son muy pocas las condonaciones, estos perdonazos. Ahora, ¿no es cierto?, que estamos viviendo esta pandemia, parece una serie de personas que habrían obtenido del pago, ¿no es cierto?, el pago de un beneficio que ha otorgado el Estado para la clase media, no cumpliendo con los requisitos o saltándose algunos requisitos maliciosamente, porque es muy difícil equivocarse en estas cosas. Claro, se llenan, ¿no es cierto?, los requisitos, por personas que carecen de esos requisitos realmente, o que cumplen con parte de esos requisitos. Ahora, las personas que han incurrido en estas malas conductas, porque son malas conductas, creo que deben tener un motivo, deben ser personas así, no se está justificando la mala fe, pero quiero pensar que deben haber tenido un motivo. Muchos habrán quedado, sí, efectivamente, sin trabajo, a lo mejor no estaban dentro de los tramos que exigía la ley, etcétera, etcétera, pero creo que deben haber tenido un motivo moralmente legítimo, pero no legalmente legítimo, si ustedes quieren. Quiero pensar eso. Ahora, el problema es que una persona que por A, B, C, D o X motivo no cumple con los requisitos y obtiene el beneficio del Estado, evidentemente que está dejando fuera a uno que sí cumple con los requisitos, pero no alcanzó a llegar al beneficio, porque siempre, ¿no es cierto?, esos beneficios no alcanzan para todo. Ese es el problema. Entonces ahí es donde entra en colisión, ¿no es cierto?, la moral.
Ya ni siquiera porque no se cumplió con la ley, ¿no es cierto?, y se obtuvo un beneficio saltándose las exigencias reales, sino que porque se está dejando afuera del beneficio a otro que no alcanzó a llegar al beneficio y que sí cumplía con los requisitos. Y que realmente gente igual de necesitada del que obtuvo el beneficio en base generalmente a datos falsos o no cumpliendo con ello. Entonces este que no obtuvo el beneficio a veces tiene más necesidades que el que sí lo obtuvo. El que sí lo obtuvo. Así es que la remisión es una condonación de una deuda, pero no tiene valor sino en cuanto el acreedor es hábil para disponer de la cosa que es objeto de la deuda. Si es hábil para disponer de ella, puede, ¿no es cierto?, condonarla. La remisión que procede de mera liberalidad está en todo sujeta a las reglas de la donación entre vivos y necesita de insinuaciones en los casos en que la donación entre vivos la necesita. Claro. Puede que la deuda se dé a una mera liberalidad, es decir, no hay un contrato en el que existan obligaciones recíprocas para las partes, sino que las obligaciones son solamente respecto, en este caso, del acreedor. Y por una liberalidad de él, una paleteada de él, digamos, ¿no es cierto?, remite la deuda. Un préstamo de mutuo, le es un amigo a otro, ya. Solo hay obligaciones para el que le prestó la plata. De buena persona se la prestó. Y ve que el amigo, que el familiar o lo que sea está en mala situación y no tiene cómo pagarla, qué sé yo, y se me dice que olvídate de la deuda. Eso es una mera liberalidad. Pero puede que se trate de un contrato. Puede que se trate de un contrato. Entonces ahí, ¿no es cierto?, hay obligaciones para las dos partes. Entonces ahí ya no es una mera liberalidad. Y ahí, en esa situación, va a haber que regirse esta mera liberalidad. Cuando ya no lo es, va a tener que regirse por las normas que se dan para las donaciones, que requieren algún tipo de trámite, ¿no es cierto?, previo. Primero la insinuación, que es, mira, yo te voy a donar tal cosa, y esa insinuación requiere cierta formalidad, ¿no es cierto?, ciertos gastos, hasta donde me recuerdo tiene que hacerse por escritura pública, y requiere el pago de ciertos impuestos, porque si yo estoy donando plata, ¿no es cierto?, es porque tengo plata y tengo que pagar un impuesto, y si no me sirve para descontar impuestos, una de dos, como hacen muchas empresas estas de la Teletón, que todo lo que donan, o gran parte de lo que donan, sirve para no pagar impuestos por esas empresas. Así que, bueno, sí, la gente, al discapacitado no le interesa el problema de impuestos, ¿no es cierto?, de que relacionado con la franquicia para las empresas, pero no es lo mismo que alguien que se mete la mano al bolsillo, saca la platita y chao, no, aquí estoy donando, pero estoy obteniendo algo también. Estoy hablando de las empresas. Y después el artículo 1654 se refiere al caso de la donación tácita, etcétera, y hace una serie de disposiciones que son para, ¿cómo se llama?, ejemplificar mejor en qué consiste esta remisión o condonación de la deuda. ¿Quedó claro, no es cierto? Seguimos avanzando entonces. 11. La concesión de esperas o la prórroga del plazo. Concesión de espera o prórroga del plazo, ¿no es cierto? Hay un viejo adagio jurídico que dice que no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague, ¿no es cierto? Sí. El plazo, ¿no es cierto?, el Dios del tiempo,
el Dios del tiempo. Estamos sujetos al tiempo. Estamos sujetos al Dios Cronos. Siempre va a cumplirse el plazo, incluso de nuestra vida. Vamos a llegar hasta ahí nomás, hasta donde Dios, para los que son católicos, hasta donde la naturaleza, hasta donde el destino, lo que uno quiera, pero de que va a llegar el momento de la muerte, va a llegar. Eso es lo único cierto, de que va a llegar. ¿Cuándo, cómo, en qué circunstancias, etcétera? No sé, pero va a llegar. Entonces, acá le hablo de esto porque está el principio de la autonomía y la voluntad. Si se trata de una obligación a plazo, ¿no es cierto?, se pueden, o pueden, mejor dicho, los contratantes, conceder espera. Es decir, modificar el contrato. O, de frentón, la prórroga del plazo. Las partes son dueñas para ir concediendo esperas, ¿no es cierto?, para el pago, o prorrogar de frentón el plazo para el pago. Porque va a llegar un momento, ¿no es cierto?, en que se van a acabar las esperas o se va a acabar la prórroga de los plazos. Así que de eso se trata. Y si el ejecutado alega esta excepción de que le concedieron esperas o le prorrogaron el plazo, va a tener que probarlo por los medios de prueba legal, ¿no es cierto? Y en virtud del principio que está en el 1699, ¿no es cierto?, 1698, de que incumbe probar las obligaciones sobre su extinción al que alega aquellas o esta. Entonces va a tener que probarlo ¿con qué? Con instrumentos, testigos, confesión, inspección personal del tribunal, informe de perito y presunción, que son los medios de prueba que establece la ley en el procedimiento civil. Es decir, el ejecutado evidentemente que va a tener que probar esta concesión de espera o la prórroga del plazo. Porque si está siendo ejecutado en un juicio ejecutivo, está oponiendo excepciones una vez que le notificaron la demanda ejecutiva y que lo requirieron de pago. Y como no pagó en el momento del requerimiento, se le trabó embargo en ese mismo momento o se opuso al embargo y después se procedió al embargo, ¿no es cierto?, con el auxilio de la fuerza pública. Ya. Entonces estamos en una situación en que el ejecutante, el demandante en el juicio ejecutivo, está diciéndole ya al ejecutado, demandado, le está diciendo que no hay espera. No hay espera para el pago. O no se prorrogó el plazo para el pago. Ya llegó el plazo del pago. Entonces el ejecutado evidentemente va a tener que probarlo, en la forma que yo les digo, por los medios de prueba legal. Si aquí no hay ninguna duda que va a tener que accionar el ejecutado para probar. Y lo más fácil sería que, ¿no es cierto?, convenciera al ejecutante para que éste concurriera a una audiencia de resolución de posiciones y reconociera que le otorgó espera, etcétera, etcétera. Luego otra cosa más rápida sería que en un documento, ¿no es cierto?, público, que tiene mayor mérito probatorio y tiene mérito probatorio ya de antemano, por decirlo así, sea agregado dentro de la etapa que corresponde en el juicio. Digo, en el término probatorio, o antes de dictarse la sentencia, dependiendo de la situación en la que se encuentre ese documento para ser agregado al proceso. Porque también no se olviden ustedes que hay prueba en segunda instancia. También hay prueba en segunda instancia. Pero nos imaginamos que el ejecutado que ya no ha pagado y que está alegando una excepción que le están dando plazo,
podrá al menos en esta etapa tratar de ser diligente y acompañar ese documento antes que se dicte la sentencia, dentro del término que corresponde, que es el término probatorio. Bien. Entonces, ahí estamos hablando de esta excepción de concesión de espera o de la prórroga del plazo. Después viene la excepción de novación. La excepción de novación. La excepción de novación la trata el Código Civil a continuación del pago efectivo. A continuación del pago efectivo. Y en el artículo 1628 dice el Código: la novación es la sustitución de una nueva obligación a otra anterior, la cual queda por tanto extinguida. La cual queda por tanto extinguida. Bueno, ¿qué es lo importante? Es básicamente esto, porque la novación es la sustitución de una nueva obligación a otra anterior, la cual queda por tanto extinguida. Es decir, hay una nueva obligación que es la que empieza a regir y la anterior obligación que es la que se novó, esa queda extinguida. Bueno, acá en este punto nos vamos a ahorrar todas las explicaciones, ¿no es cierto?, de sustitución de persona a persona, sustitución de persona a cosa y viceversa, sustitución de cosa a persona, etc. Porque eso ya es de detalle, ¿no es cierto? Y bueno, hay un articulado bastante largo acá, ¿no es cierto? La novación empieza en el artículo 1628 y termina la novación en el artículo 1651. Entonces ya todo ese tipo de novaciones, como digo, de persona a persona, de persona a cosa, de cosa a persona, de cosa a cosa, entonces ya es muy de detalle, ¿no es cierto? Es muy de detalle. Lo interesante, reitero una vez más, es señalar que en virtud de este modo de distinguir las obligaciones, ¿no es cierto?, se sustituye una obligación nueva, que es la que comienza a regir, quedando la antigua, la que se sustituyó, extinguida. Así lo dice la ley. Así lo dice la ley. Bien. Después viene la excepción en el número 13 de la compensación. Aquí quizás deberíamos decir algunas palabritas más, porque pareciera que es de mayor ocurrencia la compensación. Y esta la trata el legislador a continuación de la remisión, la compensación. ¿Qué dice la ley? Artículo 1655. Dice: cuando dos personas son deudoras una de otra, se opera entre ellas una compensación que extingue ambas deudas del modo y en los casos que van a explicarse. Del modo y en los casos que van a explicarse. Así que, bien claro. Aquí se trata de dos deudores recíprocos, entre los cuales se opera una compensación que extingue las dos deudas, del modo y en los casos que van a explicarse. Del modo y en los casos que van a explicarse. O sea, si no hay deudores recíprocos, no podemos hablar de compensación. Esta expresión se utiliza en otras áreas del derecho, aunque con otro sentido. Lo aclaro de inmediato, evidentemente. Por ejemplo, se habla de la compensación en materia de la confesión de parte, por ejemplo. La confesión de parte. De repente, las partes, ¿no es cierto?, realizan este medio de prueba
el demandante y el demandado, el ejecutante y el ejecutado, como es el caso ahora. Y entonces la ley da algunas reglas para ver cuál es el valor probatorio que tendría esta compensación de confesiones. Claro, uno le da un sentido a las declaraciones, ¿no es cierto?, en relación con el hecho de que se trate, y seguramente que el otro le da otro sentido. Por ejemplo, el demandante o ejecutante reconoce que le pagó el ejecutado, pero le agrega que le pagó una parte solamente, mientras que el ejecutado había dicho que le había pagado el total en su confesión. Entonces ahí hay una controversia. Entonces el código en esa materia, en la compensación de confesiones, que son actuaciones procesales, ¿no es cierto?, son medios de prueba, el legislador da algunas reglas. Y tenemos también, se me viene a la mente, ¿no es cierto?, obvio, porque soy profesor de Derecho Penal, la compensación que existe en otra materia, nada que ver, y que nada que ver en relación con la idea que estamos hablando ahora, que es la compensación entre las calumnias y las injurias, o entre calumnia y calumnia, o injuria e injuria. Delitos que están tratados en el Código Penal en los artículos 4.12 las calumnias y en el 4.16 las injurias. Y ahí dentro de las disposiciones comunes hay este tipo de compensaciones, ¿no es cierto? De repente los dos se injuriaron, o los dos se calumniaron, o uno lo calumnió y el otro lo injurió, o viceversa. Entonces en ese plano también, ¿no es cierto?, hay o existe esta expresión, compensación de. Aquí estamos hablando de compensación en general como modo de extinguir las obligaciones. ¿Y qué es lo que exige la ley acá? Para que haya compensación, que haya deudores recíprocos. ¿Por qué? Porque es la forma que existe una compensación. Si hay dos deudores, hay dos deudas, ¿no es cierto? Entonces, eventualmente podrían ser compensadas las dos, o una, las dos íntegramente, o una en parte, etc. ¿Qué es lo que exige el legislador en relación con esta materia? En el artículo 1656 se establecen los requisitos para que haya compensación. Dice este artículo: la compensación se opera por el solo ministerio de la ley y aún sin conocimiento de los deudores. Y ambas deudas se extinguen recíprocamente hasta la concurrencia de sus valores desde el momento que una y otra reúnen las calidades siguientes. O sea, aunque no sepan los deudores, se produce la compensación, ¿no es cierto?, aunque no tengan conocimiento. Se produce por el solo ministerio de la ley, extinguiéndose recíprocamente las deudas hasta concurrencia de sus valores. Siempre que, uno, que sean ambas deudas, ¿no es cierto?, de dinero o de cosas fungibles o indeterminadas de igual género y calidad. O sea, que las cosas sean las mismas. Claro, porque si no, no se puede, ¿no es cierto? O sea, las dos deudas deben ser o de dinero. Uno le debe a uno 5.000 pesos y el otro le debe 5.000. Listo. El problema es si uno le debe 5.000 a uno y el otro le debe 10.000 al otro. Segunda situación, que sean ambas de cosas fungibles, ¿no es cierto? Esas que desaparecen por el primer uso, pero que se pueden sustituir por otras de igual, ¿no es cierto?, calidad, género, etc. Cosas fungibles. Sean fungibles. O que sean indeterminadas, pero de igual género y calidad. Un tipo debe 100 kilos de poroto verde y el otro debe 100 kilos de porotos verdes.
¿no es cierto? Ya. Entonces, ahí se daría el primer requisito, que las cosas en el fondo sean las mismas, las deudas sean las mismas. O sea, de lo que se señala ahí, o de dinero, o de cosas fungibles, o de cosas indeterminadas, pero de igual género y calidad. Segundo requisito, que ambas deudas sean líquidas, que no haya necesidad de liquidarla, que no haya que cumplir con ese paso previo, que es liquidar la deuda. Fíjense ustedes que a propósito de esto, de ese paso previo, el Código de Procedimiento Civil, dice: el mandamiento de ejecución contendrá, artículo 443, el mandamiento de ejecución contendrá, primero, la orden de requerir de pago al deudor; segundo, la embargar bienes del deudor en cantidad suficiente para cubrir la deuda con sus intereses y las costas; y tercero, la designación de un depositario provisional, etcétera, etcétera. Bien. Pero incluso antes de que el legislador le ordene al juez examinar el título, porque el legislador le ordena al juez examinar el título en el artículo 441, el legislador, ¿no es cierto?, le dice al juez: el tribunal examinará el título y despachará o denegará la ejecución sin audiencia ni notificación del demandado, aun cuando se haya éste apersonado en el juicio. Es decir, le dice: usted examina el título, juez, y no tenga en cuenta ni siquiera el acreedor, y tampoco el demandado. Pero antes de eso, el legislador había dicho en el 438: la ejecución puede recaer sobre el precio cuerpo cierto que se deba, sobre el valor de la especie debida, sobre cantidad líquida de dinero o de un género determinado, etc. Y agrega en el 438: se entenderá cantidad líquida no solo la que actualmente tenga esta calidad, sino también la que pueda liquidarse mediante simples operaciones aritméticas con solo los datos que el mismo título ejecutivo suministre. El acreedor expresará en la demanda ejecutiva la especie o la cantidad líquida por la cual pide el mandamiento de ejecución. Sin embargo, tratándose de moneda extranjera, no será necesario proceder a su evaluación, sin perjuicio de las reglas que para su liquidación y pago se expresan en otras disposiciones de este código. Es decir, ahí, tratándose de, ¿no es cierto?, la moneda extranjera, se exige un certificado, ¿no es cierto?, de un banco que establezca cuál es el valor de esa moneda extranjera. Bien. Pero cuando se habla de cantidad líquida, se entiende una cantidad fija: 5.000 pesos. 5.000 pesos. No es líquida cuando son 5.000 pesos más el reajuste del IPC y el interés a contar de la fecha de celebración del contrato. Esa cantidad es liquidable. Sí, a lo mejor puede ser liquidable mediante simples operaciones aritméticas, correcto, como dice la ley, pero no es líquida, Entonces hay que realizar una operación anterior. Eso es lo que les quiero señalar respecto de esta excepción de compensación. Cuando dice el legislador civil, dice en el artículo 1656 que ambas deudas sean líquidas. O sea, está diciendo, no necesitan el trámite de la liquidación. Cada uno debe 10.000 pesos. Listo. Pero si hay que realizar un trámite para llegar a una suma final, entonces ya no es líquida.
ya no se estaría cumpliendo con este requisito. ¿Queda claro, no es cierto? Bien. Y tercera, que ambas sean actualmente exigibles. Que ambas sean actualmente exigibles. El artículo 437, ¿no es cierto? 437, que está antes incluso de este trámite previo de la liquidación, que le digo yo, que está en el 438, dice: para que proceda la ejecución se requiere además que la obligación sea actualmente exigible. Exigible. Por eso es que cuando se redactan las demandas ejecutivas hay una frase sacramental con la cual termina el escrito antes de la petición, es decir, antes del por tanto, que no se olvida nunca, eso, donde se dice la obligación es líquida, coma, actualmente exigible y no está prescrita. Porque si la obligación es liquidable, le falta un pasito que tiene que cumplir el ejecutante para poder iniciar su ejecución. ¿Se entiende, no es cierto? Bien. Entonces, hace estas exigencias la compensación. Bueno, hay una serie de otras exigencias, ¿no es cierto? La ley es bastante clara en los pasos que hay que ir siguiendo. Para que haya lugar a la compensación es preciso que las dos partes sean recíprocamente deudoras, ¿no es cierto? Lo había dicho el 1655 en su definición, etcétera, va explicando, ¿no es cierto? Después habla del mandatario, después habla del deudor que acepta, del que no acepta, etcétera. Bien, eso es entonces lo fundamental en materia de esta excepción que es de la compensación. Les voy explicando yo estas excepciones porque estas excepciones en los hechos, cuando ustedes las oponen, tienen que ser muy claras, muy claras. Y no se olviden que es una obligación del ejecutado, que le hicimos bastante hincapié en su momento, de señalar los hechos con claridad y precisión y los medios de prueba con claridad y precisión de que intenta valerse. Ya me refería a eso. Entonces ustedes cuando oponen estas excepciones tienen que tener clara la excepción en cuanto a su naturaleza jurídica. Tienen que saber en qué consiste la excepción. Y cuando redactan los hechos que fundamentan la excepción, tienen que ser claros y precisos. Tienen que ser claros y precisos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Tiene que quedar clarito, ¿no es cierto? Tiene que quedar clarito que ambas deudas sean de dinero, de cosas fungibles o indeterminadas, de igual género y calidad, que ambas deudas sean líquidas y que ambas sean actualmente exigibles. Y tienen que probar eso ustedes. ¿No es cierto? Respecto a estos deudores recíprocos. Antes se lo había explicado, lo mismo con la novación. Lo mismo con la novación. Entonces, ustedes al explicar clarito, ¿no es cierto?, los hechos en que fundan, ¿no es cierto?, la excepción, es decir, estos hechos deben encuadrar dentro del plano teórico de la norma, ¿no es cierto?, deben encuadrar, porque ustedes deben probar. En este caso, ¿qué deben probar? Deben probar que los dos deudores son recíprocos. Los dos se deben. Ustedes cuando van por el ejecutado, ¿cierto? El ejecutado va a hacer la prueba en contrario, seguramente. El ejecutante, perdón. Ustedes tienen que probar clarito entonces que se trata de dos deudores recíprocos. Tienen que probar clarito que ambas
deudas son de dinero o son de cosas fungibles o indeterminadas de igual género y calidad. Clarito. Tiene que probar clarito que ambas deudas son líquidas. Y tiene que probar clarito que ambas deudas son actualmente exigibles. Que sean actualmente exigibles, ¿no es cierto?, tiene que ver mucho con la ejecución de la resolución, el artículo 174 y siguiente, ¿no es cierto? Es más que eso, pero hay que tener en cuenta eso. Artículo 174 y siguiente, ¿no es cierto?, cuando se entiende firme o ejecutoriada una resolución. Y desde ese momento, una obligación también es exigible, salvo que las partes, ¿no es cierto?, en virtud del principio de la autonomía y de la voluntad, hayan señalado de cuándo se hace exigible la obligación. Si no, tienen que recurrir a la resolución del tribunal que hace exigible la obligación desde el momento que la resolución judicial ejecutoriada o firme así lo señala. Bien, entonces, instrumentos, testigos, confesión, inspección personal, informe de perito y presunciones. Ustedes tienen que probar respecto de la compensación. Ahora, si se oponen excepciones por oponerse, claro, va a alargar unos días, ¿no es cierto?, que es el periodo de la prueba, pero nada más. No va a probar lo que el legislador le exige probar. Seguimos. La nulidad de la obligación. La nulidad de la obligación. Bien. La nulidad de la obligación en parte está tratada en el código, ¿no es cierto?, respecto de las nulidades. Respecto de las nulidades. Seguimos hablando de lo general, ¿no es cierto? Respecto a las nulidades está tratado esto. Es decir, estamos hablando de una obligación nula. Nula. Ya en el artículo 1464 el código nos está hablando de algunas nulidades. Ya en el 1464, cuando nos había dicho que hay un objeto ilícito en la enajenación, 1, de las cosas que no están en el comercio, 2, de los derechos o privilegios que no pueden transferirse a otra persona, 3, de las cosas embargadas por decreto judicial, a menos que el juez lo autorice o el acreedor consienta en ello, y 4, de especies cuya propiedad se litiga, sin permiso del juez que conoce en el litigio. Después hay también los que utilizan las deudas contraídas en juegos de azar, en la venta del hilo, etcétera, etcétera. Contratos aleatorios. Después el 1467 señala: no puede haber obligación sin una causa real y lícita. Tiene que haber, ¿no es cierto?, toda obligación tiene que tener un objeto y una causa. Requisitos de existencia. El requisito de legalidad tiene que tener un objeto lícito y una causa lícita. Pero no es necesario expresarla. La pura liberalidad o beneficencia es causa suficiente. Después la ley dice que se entiende por causa, y también por causa ilícita, la prohibida por la ley, etcétera, etcétera. Bien, o sea, ya el código, antes de tratar la nulidad y la rescisión, nos había dado una idea, ¿no es cierto?,
de ciertas obligaciones nulas. Nos había dicho, ¿no es cierto?, que hay ciertos actos que adolecen de objeto ilícito. No se puede celebrar un contrato para cometer delito, porque el Código Penal sanciona, ¿no es cierto?, un tipo penal que se denomina asociación ilícita para delinquir, que consiste, ¿no es cierto?, en atentar en contra del orden social, en contra de las buenas costumbres, en contra de las personas y en contra de las propiedades, y que importa un delito por el solo hecho de constituirse, dice la ley. Evidentemente que estos son contratos ilícitos. No podemos hacer una asociación para, en determinadas cuadras, ¿cómo se llama?, realizar los lanzazos que se hacen, o para el narcotráfico, etc. Claro, todas estas asociaciones ilícitas que sanciona el Código, ¿no es cierto?, incluso las sancionan algunas leyes especiales, como el caso de la ley sobre tráfico, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes, la ley que sanciona las conductas terroristas, la ley sobre seguridad interior del Estado, 12.927, ¿no es cierto?, que tienen una sanción especial respecto de las asociaciones ilícitas para cometer los delitos de cada una de esas materias penales: terrorismo, tráfico ilícito, seguridad interior del Estado, por ejemplo. Pero el Código también tiene la norma general, es decir, cuando no están legisladas, especialmente están legisladas en el Código. Evidentemente que estos contratos no van a la notaría los delincuentes para hacer esto, es un contrato ilícito, pero el ejemplo, aunque digamos vendría a ser para la risa, ¿no es cierto?, pero sirve para ilustrarlo, ese contrato es ilícito, un contrato para vender menores, ¿no es cierto?, sin que se cumplan las leyes de adopción, un contrato ilícito. Venta de personas, fuera de los casos señalados en la ley, etcétera, ¿no es cierto? Bien, entonces hay situaciones en que las obligaciones son nulas, y ahí puede ¿cómo se llama?, deducirse esta excepción, la nulidad de la obligación. ¿Qué es lo que dice la ley en el 1681, ya hablando de la nulidad, ¿cierto? ¿Qué dice? Dice: es nulo todo acto o contrato a que falta alguno de los requisitos que la ley prescribe para el valor del mismo acto o contrato según su especie y la calidad o estado de las partes. Y agrega en el inciso segundo: la nulidad puede ser absoluta o relativa, dependiendo si se da alguna de las dos circunstancias que menciona el inciso primero. Y después se refiere a la nulidad producida por un objeto o causa ilícita, la nulidad producida por omisión de algún requisito o formalidad que las leyes prescriben para el valor de cierto acto o contrato en consideración de la naturaleza de ella y no la calidad o estado de las personas, son nulidades absolutas. Y también hay nulidad absoluta en los actos y contratos de personas absolutamente incapaces. Y cualquier otra especie de vicio, por ejemplo la incapacidad relativa, produce nulidad relativa y da derecho a la rescisión del acto o contrato. Esa da derecho a que se deje sin efecto el acto o contrato. Bien. Esta excepción, siempre les he dicho que en Chile ustedes encuentran jurisprudencia de la que necesiten, porque desafortunadamente los fallos de nuestros tribunales a través de la historia han sido en muchos sentidos. Hay muchas razones. Entonces, la jurisprudencia se puede citar un fallo, que sea, etcétera, pero no, más allá del efecto relativo de la sentencia, ¿no es cierto?, que está en este mismo Código Civil, que dice que las sentencias son obligatorias solo respecto de las causas en que actualmente se pronuncian, algo así dice, ¿no es cierto?, el Código Civil.
Pero más allá de eso, como hay jurisprudencia contradictoria en todas las materias, es bien difícil citar la jurisprudencia, porque yo cito un fallo en beneficio, ¿no es cierto?, o en apoyo, mejor dicho, de mi posición, y seguramente que la parte contraria va a encontrar otro fallo o más fallo en apoyo de su posición. Es decir, los dos estamos alegando respecto de una misma materia, ¿no es cierto?, de una misma materia, y en esa misma materia hay fallos contradictorios. Así que ¿cómo se llama? Es difícil. Sí, normalmente se utiliza citar la jurisprudencia, pero se produce este hecho, de que el abogado, ¿no es cierto?, busca jurisprudencia, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuando la acompaña, el otro abogado busca la contraria. O dice, mire, es tan poco real la posición de mi contradictor, que no solamente existe jurisprudencia contraria, sino que existe también en otro sentido, a las dos jurisprudencias que hemos citado. Entonces ese es el problema de la jurisprudencia. Entonces por eso que mucha gente se da mucho más a lo que opinan los autores, cuando tratan el caso. ¿Por qué? Porque la opinión de los autores, ¿no es cierto?, va a depender de la categoría, ¿no es cierto?, que tenga ese autor, de la categoría intelectual que tenga ese autor. Por ejemplo, se estuvo por tiempo investigando, ¿no es cierto?, el caso del papel tisú, el caso de la colusión, que es un delito que establece el código, el caso de la colusión. Pero la colusión en el código está tratada desde la época del Código Penal. Entonces la redacción del Código Penal pareciera que no comprende las conductas que se desarrollan actualmente y que constituyen ponerse de acuerdo entre empresas para los efectos de alterar el precio normal, que es lo que sanciona la ley penal. Alterar el precio normal del trabajo, de las mercaderías, de los géneros, etcétera, y de cualquier otro tipo de clase, agrega la ley. Pero como en materia penal, conforme con el principio de legalidad en relación con la tipicidad, tienen que ser los tipos lo más precisos posibles, entonces se cuestiona de que no se puede aplicar la parte final, que es una norma general, ¿cierto?, que es una norma general. Entonces, en el caso, ¿no es cierto?, de la colusión, perdonen que se traspapelen a veces los artículos.
el famoso 285, que como del Código Penal, estoy hablando del ejemplo de la colusión, dice, los que por medio fraudulento consiguieren alterar el precio normal, natural, dice la ley, el precio natural, normal, del trabajo, de los géneros o mercaderías, acciones, rentas públicas o privadas o de cualquier otra cosa que fueran objeto de contratación. O cualquier otra cosa que fuera objeto de contratación. Bien, este artículo 285, que está en el párrafo de los crímenes y simples delitos relativos a la industria, el comercio y las subastas públicas. Este artículo 285, entonces, viene con el código. Y entonces, yo le estoy hablando esto a propósito de la excepción, para que no crean que me estoy volviendo loco, de la excepción, ¿no es cierto?, de nulidad de la obligación, que muchos la critican, esta nulidad, la obligación, y yo les dije que habían fallos diferentes, y por eso que la jurisprudencia normalmente cuando se cita, la otra parte cita también jurisprudencia, y por eso que muchos citan a los autores, porque depende del peso intelectual del autor, se le otorga importancia a los tribunales. Y a propósito de eso les hablé de la colusión, que es lo que se me vino a la mente, ¿no es cierto?, porque uno tiene que hablar de lo que se le viene a la mente en el momento. Y entonces se dice que las conductas que desarrollaron estas empresas, que se pusieron de acuerdo para alterar el precio natural, dice el 285, o normal, ¿no es cierto?, ¿cuál es el precio natural o normal? El precio que se fija de acuerdo con las reglas de la competencia. Claro, si hay un orden público económico, ¿no es cierto?, que significa respetar las leyes, ¿no es cierto?, del estatuto económico que tenemos los chilenos, es decir, un estatuto de libre mercado, ¿no es cierto?, donde rigen las leyes, una serie de reglas, entre ellas la de la libre competencia. Y depende de la competencia es el precio de los productos. Así es la cosa. Mientras más competencia hay, mejor precio para los consumidores. Vean ustedes lo que pasa con las líneas aéreas. Las líneas aéreas sale más barato comprar un pasaje en avión, incluso ahora, sobre todo en época de pandemia, que comprar un pasaje en bus, de Arica a Santiago. ¿Por qué? Por la libre competencia. Claro. Porque imagínense ustedes que solamente volando LATAM y ¿cómo se llama? Y Sky en estos tramos dentro del territorio nacional. Así, no estamos hablando de algunas aerolíneas extranjeras que se quieran meter a esta competencia. Chile es un país bastante largo, o sea, podría haber una línea extranjera, y de hecho a navíos, línea extranjera que parece que después no le ha resultado, como se llama, lucrativo, pero de Arica a Punta Arenas un vuelo, por ejemplo, son 4.500 kilómetros. A lo mejor sirve ese tramo, no sé. Pero la libre competencia rebaja los precios. A ese precio natural se refiere la ley. Entonces sanciona a los que fraudulentamente, ¿no es cierto?, alteren ese precio natural. ¿Cuál? El que fija la libre competencia. ¿Qué es lo que hicieron estas empresas? Pues los ejecutivos se ponían de acuerdo entre ellos, ¿no es cierto?, los que vendían el papel A, el papel B, el papel C, oye, ¿sabéis qué? Pongamos tal precio, ya, listo. Uno ponía un pesito más abajo, el otro un pesito más arriba. Y nos subían el precio a todos nosotros. Vino, como se llama, una serie bueno, en el juicio ese que se le impuso las multas, que se dio a estas empresas, etcétera. Y después creo que condenaron a pagarnos a cada chileno como 6 lucas o 6 lucas y tanto, no sé. Yo no me he dado el trabajo de cobrarlo, ojalá que a alguien que sea más pobre que uno, ¿no es cierto?, le lleguen las 6 lucas dobladas o mucho beneficio. Ya. Pero desde el punto de vista penal, se entendió que los que se habían puesto de acuerdo no habían incurrido en este delito penal. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema dejó la causa en acuerdo después de recibir los alegatos en la materia penal. Dejó la causa en acuerdo y pidió un informe en derecho a un profesor de derecho penal que actualmente tiene mucha influencia, ¿no es cierto?, en esta materia,
Antonio Bascuñán, hijo de un profesor de mi época. Antonio Bascuñán se llamaba también, muy inteligente el Antonio Bascuñán, el profesor mío, hijo de otro que ya se llama igual, que tiene el libro de Introducción a las Ciencias Jurídicas Sociales del padre. O sea, con el libro del padre estudié introducción, con el hijo Antonio Bascuñán Valdés hice el ramo, y bueno, y ahora por referencia en los diarios que yo conozco más o menos la actuación de que se dedica al derecho penal, también se llama Antonio Bascuñán, no me acuerdo el otro apellido, y que parece que tiene mucha influencia en esta materia. Entonces la Corte Suprema dijo que informe Antonio Bascuñán. Y Antonio Bascuñán dijo, mire, este artículo no se puede aplicar por A, B, C, D, X. Entonces la Corte Suprema, dijo, se absuelve a los acusados previamente imputados por el delito de colusión del artículo 8.5 del Código Penal. ¡Chao! Entonces, más vale citar muchas veces a la doctrina, ¿no es cierto?, a los autores. ¿Por qué? Porque en esta excepción de nulidad de la obligación, en este juicio ejecutivo se va a tener que probar lo que se debería haber probado en un juicio ordinario de lato conocimiento, como se dice, que es en el juicio de nulidad de la obligación. Entonces, la crítica que hay a esta excepción, nulidad de la obligación, es esa. ¿Cómo se va a aprobar en un juicio ejecutivo, un juicio especial, de conocimiento semi-abreviado, porque acorta un poco los plazos del juicio ordinario, como lo dice el 468, por ejemplo, cuando haya de recibirse a prueba la causa, el término para rendirla será de 10 días. En el juicio ordinario son 20, ¿no es cierto? Bueno, acá se acorta un poco. Entonces dice, ¿cómo se va a rendir en este juicio de procedimiento abreviado, especial? Se va a tratar de probar la nulidad de una obligación que debió haber sido conocida en un juicio de lato conocimiento, un juicio de nulidad que debió conocerse en un juicio ordinario. Yo se lo digo esto en el ejercicio de la profesión, cuando presenten su escrito, para que no digan, mi profesor de clínica, el profesor Ferreira, no me advirtió esto, es decir, que me podían cuestionar, alegar la nulidad de la obligación en un juicio abreviado cuando debió haberse alegado en un juicio ordinario, declarativo, no ejecutivo. Entonces lo que yo le llamo la atención es para que ustedes vayan preparados, nada más. Todo esto de las clases nuestras son para que vayan preparados, o mejor preparados. Vamos a quedar aquí, jóvenes, y todavía no hablamos de los escritos, que son los que nos interesan. Pero bueno, vamos avanzando para que lleguemos a la segunda parte, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la parte penal. Bien, está de más que les diga, ¿no es cierto?, que tengan los cuidados suficientes, y debo señalarles que en el intertanto estoy corrigiendo los trabajos de ustedes, que son varios, son como 80 alumnos, y son 16 trabajos, de los cuales seguramente se los voy a informar cuando ya llego corregido alguno, cuáles son los escritos más importantes, ¿no es cierto?, que se van a corregir, etcétera, o que se están corrigiendo, mejor dicho. Así que de todos ustedes van a saber, y la idea es que aprendan, no presionarlo con otra cosa. Que estén bien.